Bien. Hoy sí. Buenas noches, jóvenes. Y les informo que están siendo grabados. Comenzamos a grabar la clase de hoy, el repaso antes del examen. Vamos a resolver 3 o 4 problemas. En este momento estamos resolviendo el problema 8.47, que trata de dos bloques que van a colisionar. Inicialmente solo uno de los bloques se mueve, el bloque A. El bloque A va a chocar con el bloque B, pero el choque, quien lo va a recibir, van a ser unos protectores con resorte, con un resorte ideal. Finalmente, los resortes, una vez que el resorte se comprime, pues se va a descomprimir. Y entonces, al final, lo que uno espera es que el bloque A y el bloque B se muevan con velocidades que van en direcciones opuestas. Esto es lo que va a pasar. Es decir, viene el bloque A, golpea el bloque B, mientras los resortes se van comprimiendo, todo el sistema se mueve a una cierta velocidad. Mientras se comprimen los resortes, este sistema se mueve a una cierta velocidad, que no sabemos cuál es, y al final, los bloques terminan separados y cada uno va por su lado. Si uno ve el estado inicial y el estado final de los bloques, este es un choque elástico, pero el inciso A nos pide calcular la energía que se almacena en los protectores de resorte y la velocidad de cada bloque en ese momento. Cuando los resortes se comprimen a su máxima compresión, en este instante los dos bloques se están moviendo juntos. Entonces, la colisión en el punto intermedio es una colisión inelástica, porque las dos masas se están moviendo juntas en este momento, en este instante, y se separan cuando los resortes se estiran y mandan a cada bloque por su lado. Esa es la situación en este momento. Entonces, les voy a pedir que me den 5 minutos. Los dejo trabajando en este problema, por favor. Serían 10 minutos. Los dejo en este problema trabajando. Trabajen en el inciso A. Entonces, ¿cuál es la pista para el inciso A? En el inciso A, no vamos a perder de vista aquí En el inciso A, usted tiene un choque inelástico, entonces tiene que empezar siempre por la conservación del momento lineal. Antes del choque y después del choque. Pero bueno, era la energía en realidad, ¿verdad? Bueno. Más a ver. Entonces,
Se los dejo aquí planteado. Regreso en un momento, vayan trabajándolo por favor. Y cuando regrese, miramos a ver por dónde van. A ver, les voy a dejar. Bueno, vamos a ver quién lo resuelve primero. No está mortal, pero tampoco está tan fácil. Entonces, tiene una solución sencilla, la vamos a ver, pero primero vámonos a pie primero. Y después miramos cómo se resuelve de manera sencilla. Regreso en un instante.
Bien, perfecto. Bien, perfecto. Daniel tiene ya las respuestas. Ahora vamos a entonces a hacer el procedimiento. Aquí pues es sencillo, la velocidad, perdón, con la que se mueven los bloques es igual a masa del bloque A, que es el bloque que se mueve inicialmente, dividido la suma de las masas y aquí usted obtiene entonces sería 2 kilogramos, que es la masa del bloque, por 2 metros sobre segundo, que es la velocidad con la que se mueve hacia la derecha. El otro bloque pues sería la masa del bloque A, que es de 2, más 10, que es la del otro bloque. Y tenemos entonces 0.33 metros sobre segundo. Esta es la rapidez. Esta es la rapidez con la que se mueven los dos bloques cuando van juntos. Esta es la rapidez de los bloques cuando van juntos. Sí, esta es la rapidez de los dos bloques cuando van juntos. Entonces usted lo puede utilizar la conservación de la energía mecánica. Usted dice la energía cinética del sistema antes del choque más la potencial del sistema antes del choque es igual a la cinética después del choque más la potencial después del choque. Entiéndase, después del choque, el momento en que los dos bloques están viajando juntos, unidos por los resortes, que están comprimidos en este momento. Entonces, esta es cero porque inicialmente los resortes no están ni estirados ni comprimidos. Y K1 es un medio de la masa del bloque A por la rapidez del bloque A elevado al cuadrado. Menos K2 sería la energía. Bueno, aquí no incluyo en K1, en la energía cinética 1, no estoy incluyendo al bloque B porque el bloque B inicialmente está en reposo, ¿sí? Ahora, en K2 sería un medio, y aquí es el sistema cuando está viajando como un solo cuerpo, entonces masa del bloque A más masa del bloque B por la rapidez que encontramos ahorita al cuadrado. Esto será igual a la energía elástica de los resortes. Y entonces acá tenemos, sería un medio, aquí tenemos 2, y este es 2 al cuadrado, o sea un 4, menos un medio, acá tenemos 12, y acá tenemos 0.33 al cuadrado, menos entonces aquí tenemos una energía potencial de, como ya nos dio el resultado del compañero, de 3. En este caso a mí me dio 3.35 joules. 3.35 joules. Entonces aquí ya resolvimos el inciso A. Y aquí ya tenemos resuelto el inciso A.
Encontramos la rapidez de los dos cuerpos cuando se mueven juntos, como si fuera una colisión inelástica, y por conservación de la energía acabamos de encontrar la energía almacenada en los resortes. Ahora vamos a trabajar el inciso B. Este de acá es el inciso A, este de acá es el inciso B. El inciso B, en el inciso B, cada bloque sale por su cuenta. Es decir, que en el inciso B estamos antes del choque. Tenemos antes del choque la velocidad del bloque A, y después del choque tenemos la velocidad del bloque B hacia la derecha, y el resorte empuja el bloque B hacia la derecha, pero al bloque A lo empuja hacia la izquierda. Entonces la velocidad del bloque A va a ir hacia la izquierda. De manera que, tal como nos envió Daniel, vamos a tener un valor negativo. Entonces, este ejercicio específico, cuando uno de los dos bloques está inicialmente en reposo, es un caso bien especial que está abordado en el libro, pero si en la prueba inicialmente los dos bloques se mueven, usted tiene que pensar cómo se resolvería ese problema. De manera que este ejercicio yo lo voy a resolver de la manera en que se resolvería cualquier problema, ya sea que los dos bloques se muevan o que solo uno de los dos se mueva. Y esto es un choque elástico. Entonces, como es un choque elástico, el momento antes del choque es igual al momento después del choque, y adicionalmente la energía cinética se conserva. Es decir, la energía cinética antes del choque es la misma energía cinética que hay después del choque. Esto va a ser un poco largo, así que ruego paciencia. Ustedes que lo tienen en el cuaderno, pues les puede salir un poco más fácil. A ver, aquí. Entonces, vamos con la conservación del momento. ¿Qué dice la conservación del momento? Conservación del momento. Y antes del choque tenemos la masa del bloque A por la rapidez inicial del bloque A, más la masa del bloque B por la rapidez inicial del bloque B, pero ese es cero, así que no importa. Y esto es igual a la masa del bloque A por la velocidad del bloque A, la velocidad después del choque del bloque A, más la masa del bloque B por la velocidad del bloque B después del choque. ¿Qué característica vamos a tener? Bueno, que después del choque, la velocidad, aquí dejé el espacio, la velocidad del bloque A va en dirección contraria a la dirección de la velocidad del bloque B, y entonces por eso hemos incluido ahí un negativo para la velocidad del bloque A. Bien, esto es la conservación del momento. Si yo pongo esto en números, yo aquí tengo 2 kilogramos, que vale la masa del bloque A,
2 metros sobre segundo, que es la rapidez antes del choque del bloque A, menos 2 kilogramos, y la rapidez, perdón, la velocidad final del bloque A la desconozco, más 10 veces la velocidad final del bloque B. Yo estas las desconozco, ¿verdad? Este 2 por 2, bueno, en realidad esto es un 4. Y yo puedo dividir entre 2 a ambos lados del igual, de manera que esta ecuación me puede quedar, bueno, lo voy a escribir ya bien. Esta ecuación me va a quedar como menos la velocidad final del bloque A más 5 veces la velocidad final del bloque B igual a 2. Eso es igual a 2. Entonces yo tengo dos incógnitas y hasta el momento solo tengo una ecuación. ¿De dónde saco la ecuación que hace falta? Bueno, la ecuación que hace falta, usted la saca de la conservación de la energía cinética. La conservación de la energía cinética. Y entonces, ¿cómo se mira eso? Bueno, usted lo va a ver de la siguiente forma. Antes del choque tenemos la energía cinética del bloque A elevada al cuadrado, la rapidez. El bloque B no se está moviendo inicialmente, por lo tanto no la incluimos acá, pero después del choque ambos bloques se van moviendo. Entonces tenemos un medio de la masa por la rapidez final del bloque A al cuadrado. Noten que aquí, aunque la velocidad del bloque A sea negativa, como la energía es un escalar, y ustedes observan acá, esto está al cuadrado, no importa si va en la misma dirección o en dirección opuesta, solo nos interesa la magnitud de esa velocidad, que en este caso pues sería la rapidez, más un medio de la masa del bloque B por la velocidad final, por la rapidez final del bloque B al cuadrado. Traduciendo en números esta ecuación, aquí tendríamos un medio, aquí tendríamos un medio por 2 por 4 igual a tener un medio por 2 por la velocidad, por la rapidez final del bloque al cuadrado, más un medio de 10 por la rapidez final del bloque B al cuadrado. El 1 medio se puede ir. Antes de hacer cualquier cosa, el 1 medio se va a ir. El 1 medio lo corremos. Y también podemos dividir entre 2 a ambos lados de la igualdad. Entonces este 2 se va, este 2 se va, y este 10 pasa a ser un 5. De manera que la ecuación que nos queda por conservación de la energía cinética es 4 igual a la rapidez final del bloque A al cuadrado más 5 veces la rapidez final del bloque B al cuadrado. Y aquí sí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Okay. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pueden verlas acá. Una sale de la conservación del momento, la otra sale de la conservación de la energía cinética. Entonces, aquí uno de los dos bloques ya estaba en reposo. Eso simplifica mucho el problema. Pero este procedimiento es el que usted tiene que seguir
si los dos bloques se estuvieran moviendo. Bien, ok. Vamos a ver. Entonces hay que resolver esta ecuación. Uy, a ver, qué barbaridad. Hay que resolver esta ecuación, la voy a copiar mejor. Menos velocidad final del bloque A más 5 veces la velocidad final del bloque B igual a 2. La otra es la velocidad final del bloque A al cuadrado más 5 veces la velocidad final del bloque B al cuadrado es igual a 4. Bien, estas son las ecuaciones que voy a resolver. Un poco de álgebra sencilla, ¿verdad? Un poco de álgebra sencilla para resolverla. Ahí. Un poco de álgebra sencilla. Voy a entonces decir que la velocidad final del bloque A es igual a 5 veces la velocidad final del bloque B menos 2. Voy a sustituir eso en la otra ecuación. Sería entonces 5 veces la velocidad final del bloque B menos 2 elevado al cuadrado más 5 veces velocidad final del bloque B al cuadrado igual a 4. Ahí sí. Desarrollo del producto notable que está ahí. Esto sería el primero al cuadrado, 25, velocidad 2b al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 5, 10, por 2 son 20. 20 veces la velocidad final del bloque B, más el segundo término al cuadrado, que sería 4, más 5. Eso se observa que este 4 con este 4 se van a cancelar. De aquí tenemos 25 más 5 son 30. Entonces nos va a quedar que 30 veces la rapidez final del bloque B al cuadrado menos 20 veces la rapidez final del bloque B es igual a 0. Y entonces aquí podemos sacar de factor común la velocidad final del bloque B. Y vemos que esta ecuación puede ser 0 de dos maneras. O la velocidad final, la rapidez final del bloque B es igual a 0. Es decir, los bloques chocaron y el bloque A no pudo mover siquiera al bloque B. Ya vimos que eso es mentira porque cuando llegan a estar juntos igual se están moviendo. Es mentira, pero la otra solución sí debe ser la correcta entonces, que 30 veces la velocidad final de B menos 20 debe ser igual a 0. Y entonces la velocidad final del bloque B es igual a 20 dividido 30. Y esto llega a la respuesta que nos había dado ya Daniel, 0.67 metros sobre segundo. 0.66666 periódicamente metros sobre segundo.
Ya encontramos entonces la rapidez final del bloque B. Ahora vamos a esta ecuación de aquí arriba. A este exactamente. Y entonces evaluamos la solución que acabamos de encontrar. Esto sería 5 veces 0.67 menos 2. Y esto les tiene que dar entonces 5 por 0.67 menos 2. Bueno, a mí me queda 1.35. Qué raro, antes me quedaba diferente, 1.33. Bueno, esto nos va a quedar entonces 1.35 metros sobre segundo. Pero esa es la rapidez. La velocidad como tal debe llevar el signo negativo. Es decir, cuando usted vaya a reportar esta respuesta, usted va a decir que la velocidad del bloque 2A es igual a negativo 1.35 metros sobre segundo. Y la velocidad final del bloque B, ya como velocidad, es 0.67 metros sobre segundo. Sí, me quedaba... Bueno, sí, antes me había quedado diferente, pero bueno, 1.35. Me había quedado 1.33, tal como mostraba Daniel en las respuestas. Debe ser por los decimales que tomé. 1.35 aquí. Igual, de 1.5 a 1.33 no se la voy a poner mala en el examen. Y bien, eso sería el procedimiento para resolver este problema. Perdón, aquí falta el negativo. Ahí. Este sería el procedimiento para resolver este problema por el camino largo. Pero ya el libro nos ha dado una manera mucho más sencilla para abordar ese problema de dos bloques cuando uno de ellos está en reposo. Si usted quisiera resolver ese ejercicio 847 de manera fácil y rápida, aquí usa estas dos ecuaciones, que son soluciones del sistema de ecuaciones planteado, y listo, no se la complica. Ok, aquí, aquí me dio 20 sobre 30. Pude haber usado 20 sobre 30, fíjense, realmente para no perder decimales sería 5 por 20 sobre 30 menos 2. Y ahí sí, es por los decimales es que me queda diferente. Digamos que acá, si yo uso 20 sobre 30, que fue lo que obtuve, entonces sí, el resultado me queda como 1.33. Por la información que se pierde al hacer ¿cómo se llama? El redondeo. Ahí. 1.33 metros sobre segundo. Yo usé 0.67, pero es 0.66666 infinitamente. Pero si ustedes se fijan, si ustedes hacen este cálculo con 20 sobre 30, van a notar que les queda 1.33, que probablemente sea la respuesta que está en el libro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok.
Entonces les decía, este problema se puede resolver mucho más fácil con estas dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones el problema sale en dos pasos, no se la complica. Y no tiene que estar pensando acerca del signo de esa velocidad, dado que aquí para encontrar el valor de B2A y B2B, usé la ecuación de la conservación, perdón, de la energía. Los resultados que obtengo es la magnitud de la velocidad, no la velocidad como tal. Por eso es que ambos resultados me han quedado positivos. Pero bueno, ya usted sabe que las direcciones de estas velocidades son opuestas, de manera que a una de las dos le debe colocar usted el símbolo negativo. En este 47 es... Uy, así, 847 es eh, un problema de objetivos mínimos, pero es un problema de objetivos mínimos que involucra los dos tipos de choques, inelástico y elástico. Por eso lo hice. Por eso lo hice. Una consulta, ¿verdad? Que no he activado el micrófono desde que volvimos. Creo que no había activado el micrófono, he estado hablando solo todo este tiempo, muchachos. Qué barbaridad. O sea que solo han estado viendo las imágenes. Qué terrible. Les decía entonces que este es el camino largo para resolver el problema 847 y las ecuaciones que envió Gabriel, creo, o vamos a ver, o Isaac fue, no, Gabriel. Las ecuaciones que envió Gabriel aquí al chat de Teams. Son dos ecuaciones que usted puede utilizar para resolver este mismo ejercicio y en dos pasos obtiene las respuestas. Esa es la ventaja. Sí, les pido disculpas, no había activado el micrófono, solo empecé a hablar. Eh, no sé si se entendieron todos estos pasos. Se aplicó la conservación del momento, luego la de la energía, se resuelve el sistema de ecuaciones de 2 por 2 y finalmente pues se encuentran las respuestas.
el 0.67 era la rapidez final del bloque B que yo encontré, la había usado arriba y la respuesta me daba 1.35. Entonces, como eso difiere un poco eh, por haber redondeado, yo eh, pierdo el último decimal. Se cambia en comparación a las respuestas que ya habían mandado aquí al grupo. Entonces, decidí usar mejor 20/30. Ahí no pierdo información porque estoy usando la fracción. Y ahí sí obtenemos el resultado de 1.33 metros sobre segundo. Comprendo. Bien, vamos a guardar este problema. Este era el 847. Vamos a exportarlo. 8-47. Así después ya solo se los envío. Entonces les decía, les envié el problema 851 resuelto al grupo para que ustedes lo lean. Son 3 bloques de chocolate de forma irregular. Y le dan la masa de cada chocolate y le dan la coordenada del respectivo centro de masa de cada barra de chocolate. Entonces lo que piden es encontrar las coordenadas del centro de masa formado por el sistema de 3 bloques. Es un ejercicio que a simple vista da miedo, pero una vez que usted agarra la definición de centro de masa y se pone a trabajarlo, va a ver que es bastante mecánico. Es bastante mecánico. Vamos a resolver entonces el problema 853 y vamos a hacer el problema 855, que es esta figura que ustedes ven acá. Vamos a resolver este problema también. Pero hagamos primero entonces el 853. Es Plutón, Plutón y Caronte. Plutón ya no es planeta. Para quien no lo supiera todavía, Plutón ya no es considerado planeta. Entonces, el diámetro de Plutón es 2370 kilómetros. Y el diámetro de su satélite es de 1250 kilómetros. Diámetros. Y aunque la distancia varía, sus centros a menudo están separados por 19.700 kilómetros, suponiendo que tanto Plutón como Caronte tienen la misma composición y, por consiguiente, la misma densidad media. Determine la ubicación del centro de masa de este sistema en relación con el centro de Plutón. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué dice eso? Ok, vamos despacio. Entonces, Plutón y Caronte serían un sistema equivalente a la Tierra y la Luna, dado que Caronte es un satélite de Plutón. Y vamos a encontrar el centro de masa de ese sistema. Y nos están diciendo que el centro de masa debe encontrarse en relación con el centro de Plutón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que colocar el origen de nuestro sistema de coordenadas en el centro de Plutón. Eso es lo que quiere decir. Voy a agarrar un poco de...
Ok, disculpen, fui a tomar algo. Entonces, nos resolvamos este problema. El problema es el 853. Ahí. Problema 853. Plutón y Caronte. El diámetro de Plutón es de 2370 kilómetros. El diámetro de Caronte es de 1250. No nos dan las masas, ojo, se puede asustar uno porque no nos dan las masas. Nos dicen pero nos dicen que la densidad de Plutón es igual a la densidad de Caronte por estar compuestos por tener la misma composición. Entonces la densidad de ambos es igual. Y nos dicen que los tomemos como esferas. A ver, dice que los tomemos como esferas. Bueno, no dice que los tomemos como esferas, a ver. Bueno, no dice que los tomemos como esferas, pero nos dan el diámetro. Entonces, si nos dan el diámetro, implícitamente nos están diciendo que los tomemos como esferas, como objetos geométricos. Y el centro de masa, pues, de un objeto geométrico es, sí, es el centro geométrico del objeto. De manera que cuando yo quiera encontrar el centro de masa de este sistema, voy a dibujar aquí el sistema. Tenemos Plutón con su diámetro de 2370. Luego tenemos 19.700 metros, perdón, kilómetros. 19.700 kilómetros hasta Caronte, que es un poco más pequeño nada más, y que tiene un diámetro de 1.250 kilómetros. Este sería una representación de los sistemas. Y entonces el centro de masa, la posición del centro de masa, aquí lo voy a tomar todo directamente sobre el eje X. La posición del centro de masa será igual. En el denominador va la suma de las masas, es decir, la masa de Plutón más la masa de Caronte. Y arriba vamos a poner la posición del centro de masa de Plutón por la masa de Plutón más la posición del centro de masa de Caronte por la masa de Caronte. A ver, solo permítanme un momento. Aquí tengo un error en el dibujo. Porque los 19.700 kilómetros es la distancia entre los centros. Es la separación que hay entre los centros. Solamente esa aclaración.
Entonces la estaba tomando mal. La estaba dibujando mal, perdón. Es entre los centros. Ahora sí, entonces, por la elección del origen, como el origen yo lo coloqué en el centro geométrico de Plutón y el centro de masa está ubicado en el centro geométrico de Plutón, esto de aquí, la posición es 0 y por lo tanto ese término se hace 0. Luego, yo tengo que ver desde mi origen a qué distancia estoy del centro de masa de Caronte. Este es Plutón, este es Caronte. ¿A qué distancia estoy del centro de masa de Caronte? Y resulta que desde el origen, que es el centro de Plutón, hasta el centro de masa de Caronte, que es en el centro geométrico, son los 19.700 kilómetros que nos da el ejercicio. De manera que el centro de masa del sistema, la posición del centro de masa del sistema, la posición de este centro de masa será, vamos a hacerlo con la regla mejor. La posición de este centro de masa será los 19.700 kilómetros a los que se encuentra el centro de masa de Caronte por la masa de Caronte entre la masa de Plutón más la masa de Caronte. Y llegamos a un detalle. No tenemos ninguna de las dos masas. Ni tenemos la masa de Plutón, ni tenemos la masa de Caronte. Lo único que sé es que la densidad es igual a la masa dividido el volumen. Es igual para Plutón y para Caronte. De manera que, como la densidad es la misma, a ver, permítanme. Aquí. Voy a usar eso yo a mi favor. Densidad es, ok, masa sobre volumen. La densidad sería una propiedad de la materia que nos dice cuánta masa está contenido en cierto volumen. En este caso, hay materiales que son muy densos, por ejemplo, el plomo, y entonces usted puede tener dos objetos. Puede tener imagínese un vaso de vidrio con las dimensiones que tiene un vaso común y corriente que se usa en la cocina. Y si usted construye un vaso de plomo de esas mismas medidas, el vaso de vidrio usted lo puede levantar con 2 dedos y no hay problema, pero si usted intenta levantar el vaso de plomo que tiene exactamente el mismo volumen que el de vidrio, resulta más pesado. Resulta más pesado. Y es porque a pesar de que los dos tienen el mismo volumen, la cantidad de átomos de plomo que hay en ese mismo espacio es mucho mayor que la cantidad de átomos, pues, de lo que compone el vidrio. Uno de los ejemplos más claros es el del aluminio. El aluminio es bastante ligero, de manera que yo puedo tener una barra de 1 metro de aluminio y una barra de 1 metro de hierro, y me va a dar más problemas para levantar la barra de hierro que la barra de aluminio, porque el hierro es más denso que el aluminio. ¿Y por qué es más denso? Porque en un volumen dado yo puedo meter más átomos de hierro que de aluminio. Esa sería una idea. Esa sería una idea de lo que sería la densidad. Y en este caso, como Plutón y Caronte tienen la misma composición mineral, asumimos entonces que sus densidades son iguales.
No necesariamente la masa ni el volumen son iguales, pero sus densidades sí. De manera que yo puedo tener, por ejemplo, una lámina de 3 por 3 metros de aluminio y puedo tener una lámina pequeña de 10 por 10 centímetros en mi mano, y a pesar de la diferencia en las dimensiones y de la diferencia en la masa, como ambas sustancias son aluminio, si yo les calculo la densidad, ese número va a ser igual sin importar la diferencia que hay entre las dimensiones. Entonces, más o menos eso va a pasar aquí. Yo voy a reescribir esta ecuación que está en términos de la masa, yo la voy a reescribir en términos de la densidad y del volumen. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo conozco los diámetros del satélite y el diámetro de Plutón, y yo puedo calcular ese volumen porque yo sé cómo se calcula el volumen de una esfera. De manera que la masa de Plutón será la densidad por el volumen de Plutón, y la masa de Caronte será la densidad de Caronte multiplicada por el volumen de Caronte. Cuando yo sustituyo eso en mi ecuación, obtengo que la posición del centro de masa de este sistema es igual a los 19.700 kilómetros por la densidad por el volumen de Caronte entre la densidad por el volumen de Caronte más el volumen de Plutón. Y se puede observar que la densidad se cancela, de manera que tampoco necesito yo saber cuánto vale la densidad de estos planetas. Se cancela. Y por otro lado, yo sé que el volumen, tanto de Plutón como de Caronte, el volumen será el volumen de Plutón será 4/3 de pi por el radio de Plutón elevado al cubo. Asimismo, el volumen de Caronte es 4/3 de pi por el radio de Caronte elevado al cubo. Si yo sustituyo eso también en esta ecuación, yo voy a obtener que cuatro tercios de pi por el radio de Caronte al cubo, 4/3 de pi, radio de Caronte al cubo, más radio de Plutón al cubo. Yo también voy a cancelar el 4/3 de pi. Y el centro de masa me va a quedar, en términos nada más del radio de los planetas. Perdón, el radio de, no son planetas, el radio de Plutón y de Caronte. Entonces, bueno, aquí ya el problema ha sido solucionado prácticamente. Aquí solo sería entonces 19.700. El radio de Caronte, que sería 1250 dividido 2, sería 1250 entre 2, esto elevado al cubo. Acá abajo tendríamos también 1250 entre 2 elevado al cubo, más 2370 entre 2 elevado al cubo. Y esto les va a dar aproximadamente
Esto les va a quedar 2520.5. Estos serían kilómetros. 2520.5 kilómetros. Ese sería el resultado. Y este entonces es un ejemplo. Este entonces es un ejemplo de que el centro de masa no tiene que estar dentro de los cuerpos. En este caso, el centro de masa, si este valor de acá hasta acá es el de 2370, quiere decir que el centro de masa estará por acá, en 2520. Entonces el centro de masa queda más cerca de Plutón porque Plutón tiene más masa que Caronte. Y por eso el centro de masa se tiende a mover hacia a estar más cerca de Plutón. Bien, ese fue el ejercicio de centro de masa. Ese fue el problema 853. Tengo una duda, ingeniero. Sí, dígame. ¿Por qué se volvió cero? Ah, ok, esa es buena pregunta aquí. Sí, me quedé, no sé por qué lo volvió cero eso. Ah, es que ahí se hace cero porque nosotros, cuando estamos encontrando el centro de masa, definimos un origen. Y entonces todas las distancias que nosotros encontramos son respecto a ese origen. Aquí el origen que nos están pidiendo es, perdón, el origen que nos definen ellos, aquí nos lo definen ellos el origen, es el centro de Plutón. Como el origen es el centro de Plutón, la distancia del centro de Plutón hacia el centro de masa de Plutón resulta ser cero porque el centro de masa de Plutón, al ser una esfera, está en su centro geométrico. Y justamente ese centro geométrico es el que definimos nosotros como la referencia. Por eso dio cero. Pero solo serían siempre. Solo sería en ese caso porque la referencia se puso en el mismo lugar del centro de masa de uno de los cuerpos. Digamos que para simplificar para simplificar ejercicios, conviene tomar el origen en el centro de masa de uno de los objetos, porque así ese ya no se estudia. Entonces, en ese caso, pues el ejercicio nos sugiere ese centro de masa. Pero el que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, nosotros somos libres de escoger el centro de masa, perdón, el origen para el que vamos a calcular el centro de masa. Y a pesar de que el origen que escogemos nosotros es 1, la respuesta final siempre es la misma, y sin importar qué origen escoja usted. El centro de masa no es igual. El centro de masa sí va a cambiar dependiendo de qué origen escoja usted. Por ejemplo, si yo no escojo el centro de Plutón como el centro de masa, vaya, supongamos, lo vamos a hacer aquí rapidito. Digamos que yo el origen lo hubiera puesto acá, en el centro de Caronte. Entonces, si el origen lo pongo en el centro de Caronte, acá todo sigue siendo igual. La parte de abajo sería la masa de Plutón más la de Caronte. Pero ahora yo tendría que la distancia desde el origen al centro de masa de Plutón, por la masa de Plutón, este ya no sería cero, sino que sería toda esta, toda esta distancia, los 19.700 kilómetros, los 19.700 kilómetros. Pero como ahora voy hacia la izquierda, son negativos. Y cuando haga la distancia del centro de masa de Caronte,
La distancia desde el origen al centro de masa de Caronte, ahora este de acá se me va a hacer 0 porque yo ahí he puesto mi nuevo origen. Y este de acá será negativo 19.700. Y entonces lo único que va a cambiar es que ahora el centro de masa va a seguir estando en el mismo lugar, siempre va a estar aquí, pero ya no me va a dar, positivo, sino que me va a dar negativo porque yo ahora lo estoy viendo desde Caronte y Caronte mira que el centro de masa está a su izquierda, en los negativos, mientras que Plutón mira el centro de masa a la derecha, en los positivos. Entonces no sé si me explico en ese sentido. No, perfecto, perfecto. Y fue 0 por eso, porque se escogió el origen justamente sobre el centro de masa. Justamente se escogió el origen sobre el centro de masa en este caso del objeto, de Plutón o en este caso de Caronte. Ok, entonces vamos a hacer el otro, el 855. Y este sí dice: la refacción de una máquina consiste en una barra delgada y uniforme, la horizontal que pueden ver ustedes en la imagen, de 1.5 metros de longitud y colgada en forma perpendicular. Mediante una bisagra hay una barra vertical similar, pero cuya masa es de 3 kilogramos y mide 1,80 de longitud, 1.8 metros de longitud. La barra más larga tiene una bola pequeña, una bola que es pequeña, pero es densa, de 2 kilogramos, unida a uno de sus extremos. ¿Qué distancia se mueve? ¿Qué distancia se mueve horizontal y verticalmente el centro de masa de esta refacción si la barra vertical se mueve alrededor del pivote en sentido antihorario 90 grados para hacer a la refacción completamente horizontal? Bien, este problema se mira en chino, huele a chino y da la apariencia de que está en chino, pero solamente es de seguir la receta que seguimos en el problema anterior para resolverlo. Voy a ponerlo acá. Este sería el 855. Se mira fácil, ¿verdad? Está sencillo. Realmente sí, es la misma receta para todos los problemas, pero cada problema sí tiene sí ocupa un algo, sí ocupa un pequeño toque. Por ejemplo, a ver, el 855. Tiene usted la barra. Tiene usted estas barras. Usted puede poner el origen donde usted quiera. Yo, como lo resolví, yo puse mi origen aquí. Yo puse mi origen en este punto. Y entonces, yo hice los cálculos referenciados a este punto. Pero usted también puede colocar el origen en este punto. O también puede colocar el origen en este punto. Y los resultados tienen que ser exactamente los mismos. O sea, perdón, el resultado final, el desplazamiento
el desplazamiento del centro de masa al rotar esa barra, el desplazamiento del centro de masa debe darle igual sin importar qué referencia utilice usted. Lo que están diciendo ellos es que van a poner las barras de esta manera. Entonces quieren que usted defina cómo cambia qué distancia se mueve, perdón, vertical y horizontalmente el centro de masa al hacer esa rotación de la barra. El centro de masa es el que hay que encontrar. El origen, bueno, realmente no lo tomé en la bisagra porque no se me ocurrió tomarlo en la bisagra antes. Se puede tomar ahí o se puede tomar en la esquina o incluso se puede tomar aquí abajo también el centro de masa. Perdón, el origen. El origen se puede tomar ahí abajo, pero la elección del origen le puede o facilitar o le puede complicar el ejercicio. Yo como pues ya a mis 30 años de edad tengo tiempo infinito, puedo darme el lujo de escoger mal el origen, pero ustedes solamente tienen hora y media, entonces no se pueden dar el lujo de escoger mal el origen. ¿Qué origen pueden tomar? Pueden tomar la bisagra. Yo voy a tomar, ustedes pueden tomar la bisagra. Yo voy a tomar este como mi origen, ese punto, aunque no sea conveniente, quizá el punto más conveniente sea este de acá, que sería el centro de masa de una de las barras, porque así se elimina usted un cálculo, se elimina usted una multiplicación a la hora de encontrar el centro de masa. Si usted coloca el origen ahí, entonces resulta que le acorta un poquito el ejercicio. Pero como si yo me pongo a hacerlo con respecto a ese, me pondría a inventar ahorita, voy a hacerlo por donde lo resolví inicialmente, que era colocando el origen en este punto. Y lo otro sería observar que las barras son uniformes y se pueden tomar como una figura geométrica. Podemos asumir que las barras son cilindros y dado que son uniformes, podemos asumir entonces que el centro de masa de las barras el centro de masa de la barra está justo en el centro geométrico de la barra. Es decir, esta barra mide de aquí a aquí, esa barra mide 1.5 metros. Y esta otra barra mide 1.8 metros. Y entonces quiere decir que el centro de masa de esta está en 0.75 metros y el centro de masa de la barra vertical, está en 0.9 metros. O sea, la mitad de la barra. Si es 1.8 la longitud total, la mitad sería 0.9. Entonces voy a encontrar yo el centro de masa para este primer caso y luego voy a encontrar el centro de masa para este segundo caso. 0.8, 1.5,
que es cuando la pieza metálica ha rotado. Ok, aquí entonces sí, ya tenemos que encontrar el centro de masa y es un problema en el que hay dos dimensiones, X y Y. Una de las barras se encuentra vertical. Entonces, la posición del centro de masa para X sería igual. Abajo, en el denominador, simplemente tenemos la suma de las masas, 4 kilogramos más 3 kilogramos más 2 kilogramos, que es la pequeña esfera que está soldada a la barra vertical. Y entonces, el origen está aquí. El origen está aquí. ¿Cuál es la distancia desde el origen al centro de masa de la barra horizontal? Bueno, esa distancia es de 0.75 hacia la derecha por los 4 kilogramos que tiene de masa esa barra horizontal, más ¿qué distancia en X hay desde el origen hasta el centro de masa de la barra vertical? La distancia en X es 1.5 metros por los 3 kilogramos de la barra vertical. Note usted que el origen está aquí donde tengo la regla. Entonces, para llegar, el movimiento en X que yo necesito hacer para llegar al centro de masa de la barra vertical son todos los 1.5 metros. Ya lo que tengo que bajar yo, eso es para la componente Y del centro de masa, eso no es para la X. Pero horizontalmente me tuve que mover los 1.5 metros. Y aquí me falta sumar más la masa, la esfera que está soldada en el extremo de la barra, que lo vamos a tomar como que fuera una masa puntual, entonces sería la distancia horizontal 1.5 por 2 kilogramos, de manera que al hacer todo eso, esto vamos a ver, no. Ahí. Esto nos va a quedar 1.17 metros. 1.17 metros. Esa es la posición X. Esa es la posición X del centro de masa. Ahora vamos a encontrar la posición en Y del centro de masa. Posición en Y del centro de masa sería, aquí abajo vamos a tener siempre la sumatoria de todas las masas. Eso no cambia. Y noten ustedes, ¿cuál es la posición en Y del centro de masa de la barra horizontal? Pues se encuentra a la altura 0 y por tanto eso va a dar 0 más ¿a qué posición vertical se encuentra el centro de masa de la barra vertical? Se encuentra a 0.9 metros por la masa que sería 3 kilogramos más ¿a qué distancia, en qué posición respecto al eje vertical se encuentra el centro de masa de la pequeña esfera esa? Como se toma como una masa puntual, entonces está a 1.8 metros. Solo que negativo porque de acuerdo a mi referencia,
el centro de masa de la barra vertical está hacia abajo. Y lo mismo, la posición de la esfera respecto a mi origen es hacia abajo y por eso es que aparecen los negativos. Negativo 1.80 por la masa de 2 kilogramos. Hacemos este cálculo entonces. Y entonces la posición del centro de masa es igual a negativo 0.7 metros. Negativo 0.7 metros. Entonces, con respecto a ese origen, que yo escogí, el centro de masa de este sistema se encuentra a 1.17 metros sobre el eje X y a negativo 0.7 metros sobre el eje Y. Eso quiere decir que ese centro de masa caería más o menos por aquí. El centro de masa de ese sistema. Uy, aquí. Ahora vamos a repetir este mismo cálculo. Repetimos este mismo cálculo, pero ahora lo hacemos para cuando el sistema está, cuando la barra vertical se ha rotado y entonces ahora lo que tenemos es las dos barras horizontales. Ahora tenemos las dos barras horizontales. ¿Qué sería este dibujo de acá? Perdón, vamos a ver. Sería este dibujo de acá. El origen yo lo mantengo. El origen sigue estando acá, en el borde de la barra. El origen sigue estando ahí. Entonces, para la barra horizontal, voy a encontrar, ya aquí en la barra horizontal, posición Y del centro de masa no existe. La posición Y del centro de masa es 0, porque todos los cuerpos que conforman este sistema están horizontales, o sea que solo voy a tener que hacer el cálculo sobre el eje X. Voy a dibujar la barra porque me conviene. Me conviene dibujar el sistema de las barras. Ahí. Bueno, nada me sirve dibujar con las reglas si mi tacto es terrible, es pésimo. Vamos a ver. No soy conocido por mi talento para dibujar. Quiero que se sepa. Aquí. Entonces, esta es la barra que mide 1.8. Y esta es la que medía 1.5. Y aquí está el origen. El centro de masa a la mitad, 0.75. Y el centro de masa aquí también a la mitad, que es a la mitad de 1.8, ¿verdad? Los 0.9. Pero para propósitos del cálculo del centro de masa, es el punto medido desde el origen. De manera que la distancia que hay desde el origen al centro de masa de la barra de 4 kilogramos es de 0.75 por los 4 kilogramos más la distancia que hay desde el origen
hasta, la distancia que hay desde el origen hasta el centro de masa de la barra que acabamos de rotar sería los 1.5 de la primera barra más los 0.9 que hay de aquí hasta aquí. Entonces, 1.5 más 0.9 es la distancia que hay desde el origen hasta el centro de masa de esa barra. Y luego, a esto le vamos a sumar la distancia que hay desde el origen hasta la esfera de 2 kilogramos que está en el extremo. Entonces esto sería 1.5 de la primera barra más 1.8 de la segunda barra por 2 kilogramos. Todo positivo porque todo se encuentra a la derecha del origen. Acá tenemos entonces 4 más 3 más 2. Si hacemos entonces este cálculo, esto nos va a quedar, corríjanme si me equivoco, 1.86 metros. La posición del centro de masa entonces será 1.86 metros. Con respecto, claro, a ese origen que yo escogí. Ahora, la pregunta no era cuál es el centro de masa de cada sistema. La pregunta es cuánto se trasladó el centro de masa al hacer la rotación de la barra. Sin hacer ningún cálculo. Bueno, sí lo vamos a hacer. Sin hacer ningún cálculo. Noten que inicialmente el centro de masa está en 1.17 y negativo 0.7. Al rotar la barra, el centro de masa queda sobre el eje X, o sea que uno de los desplazamientos sería los 0.7 en Y. Eso es fijo, porque se ha desplazado de estar en menos 0.7, ahora queda en 0 para Y. O sea que ¿cómo se dice? La distancia que se movió verticalmente nos tiene que dar a nosotros 0.7, pero vamos a comprobarlo ahora haciendo el cálculo. Claro, y con respecto al eje X, yo esperaría que se haya movido pues más a la derecha, no estoy seguro. Bueno, sí, tendría que haber movido más a la derecha, pero habría que ver qué tanto correspondientemente al valor que teníamos inicialmente. Bien, en pocas palabras lo que yo les quiero decir, cuando usted le pregunte en qué distancia se mueve horizontal y verticalmente el centro de masa de esta refracción, usted puede hacer dos cosas. Usted podría decir inicialmente el centro de masa inicial estaba en 1.17, negativo 0.7. El centro de masa final está en 1.86,0. Está únicamente sobre el eje X. Y entonces, usted puede hacer la resta. Lo que se mueve el centro de masa sería la posición del centro de masa en el estado 2 menos la posición del centro de masa en el estado 1.
Y eso sería entonces 1.86 menos 1.17. Yo le puse X, realmente no debería ser X porque no solo se movió en X, también se movió en Y. Entonces aquí le voy a poner R, R, R para denotar que está en X y Y. Entonces, punto final menos punto inicial, 1.86 menos 1.17, luego tendríamos 0 menos negativo 0.7. Y entonces el desplazamiento del centro de masa 1.86 menos 1.17, eso le da 0.69. Y esto sería aproximadamente 0.7 para X y 0.7 para Y. Entonces el desplazamiento del centro de masa fue el siguiente. Digamos que antes el centro de masa estaba aquí. Permítanme. El centro de masa inicialmente estaba aquí. En este punto, negativo 0.7, positivo 1.17. Pero al rotar la pieza, el centro de masa ya no está aquí abajo, sino que sube hasta el eje X, de manera que debe recorrer 0.7 metros hacia arriba. Y de estar en 1.17 pasa a 1.86, que eso sería, vamos a ver, 1.86, ajá, que eso sería más o menos a estar por aquí. Y entonces se mueve 0.7 metros hacia la derecha. Entonces, visto gráficamente, ¿verdad? Y a la luz de los resultados que obtuvimos, usted puede decir que el centro de masa se movió 0.7 metros para arriba y 0.7 metros a la derecha. Y eso se resume en este resultado, en este resultado que tenemos aquí al final. Que por cierto es una resta de vectores. Esto es una resta de vectores, aunque no lo parezca. Y esto de aquí es una R, no una V. Ahí, eso tiene más cara de R. Bien. Entonces, ¿la elección del origen afecta? Sí. Si yo eligiera otro origen, a mí me da una coordenada diferente para X y una coordenada diferente para Y. Y cuando calcule el desplazamiento del centro de masa, me hubiera dado otra posición X. Y digamos, bueno, la posición Y hubiera sido 0 siempre en el segundo caso, pero bueno, la posición en X sí me cambiaría, pero al hacer la resta del punto final menos punto inicial, tengo que tener siempre 0.7, 0.7. Eso es fijo. Eso debe ser fijo. Ingeniero, Sí, si me dieran un punto de apoyo, digamos en 0.3, entonces el centro de masa ya sería la longitud entre dos, ¿va? si le dieran que el origen no tiene que poner en 0.3. Sí, digamos, o sea, vaya, ese 1.50, digamos.
y me digan Ajá. la longitud entre 4, entonces la distancia entre ese punto y el centro de masa ya no sería el entre 2, ¿verdad? Ya no, correcto, correcto. Digamos, sí, digamos, hipotéticamente hablando, que esta es la Siempre barra que sería. mide 1.5, ¿verdad? Ajá. Ok, aquí está dividido en dos, aquí estaría, a ver, sería, aquí es 1.5. 1.5, 1, 2, 3, aquí. Dividido en cuatro, ¿verdad? En cuatro partes. Sí. Y entonces, aquí en cada una sería punto 3, aquí sería punto 375, digamos. El centro de masa el centro de masa de esa barra siempre estaría aquí a la mitad, pero ahora esa distancia no sería, ok, aquí estaría el centro de masa de la barra, pero mi De- origen estaría aquí, en este de acá, en ajá. 0.375. De manera que la distancia que habría desde el origen al centro de masa ya no sería 0.75, sino que 0.375. Y eso es lo que iría ya en la ecuación multiplicando por la masa de la barra. Siempre entonces sería de ese punto de apoyo Al centro de masa del objeto, correcto. y a eso sería entre 2, ¿verdad? Correcto. Oh, Digamos que yo lo pongo acá. Aquí sería punto 375 más punto 375. Punto 375. Digamos que yo estoy aquí, este sería 1.125. Entonces ahí la distancia que habría al centro de masa del objeto ya no sería 0. Siempre sería 0.375, pero sería negativo 0.375 en ese caso, porque ahora la distancia que hay de mi nuevo origen al centro de masa de la barra, que sería este en rojo, es a la izquierda. Suponiendo que ahora tomo mi origen en el 1.125. La distancia de ese origen nuevo al centro de masa de la barra ya hubiera sido nada más negativo 0.375 metros. Entonces, dependiendo de ese punto que yo escoja como origen, así van a ser las distancias a los diferentes centros de masa. Y no importa, la ventaja de eso es que no importa cuál escoja, no importa qué punto escoja. Pueden escoger aquí en la mera bisagra. Y si ustedes escogen en la bisagra, al final tienen que llegar a este mismo resultado, que el desplazamiento del centro de masa es 0.7 en X y 0.7 en Y. Siempre les va a dar este mismo resultado. A ver, vamos a borrar esta parte. Entonces, la elección del origen es importante porque les puede complicar o simplificar los cálculos. Digamos que si yo hubiera escogido en la bisagra, si yo hubiera escogido el origen en la bisagra, vamos a ver, origen en la bisagra. Si hubiera escogido el origen en la bisagra, entonces el punto X del centro de masa del sistema hubiera sido igual. Aquí abajo teníamos siempre la suma, los 9 kilos, 4 más 3 más 2. Pero arriba es donde iba a cambiar. Porque como ahora estoy en la bisagra, el centro de masa de la barra horizontal está a 0.75, pero negativo, porque ya queda a la izquierda de mi origen. Y, en la distancia en X que hay desde mi origen al centro de masa de la barra vertical y de la pelotita que está en el extremo, se vuelve cero porque
Justamente ahí puse mi origen. Por eso es que escoger la bisagra le facilita el cálculo, porque aquí sería más la distancia que hay en X desde el origen hasta esos centros de masa es 0 en ambos casos. Más 0. Entonces, escoger ese origen es, escoger el origen en la bisagra es perfecto porque me facilita mucho el cálculo de la componente X de la componente X del centro de masa. Entonces aquí a ustedes les hubiera quedado que el centro de masa es negativo 0.75 por 4 entre 9. Aquí les hubiera quedado negativo 0.33. Y cuando calcularan el del eje Y, está la ventaja que como la bisagra está a la misma altura de la barra horizontal, el desplazamiento en Y aquí se hace 0. Es decir, el centro de masa de la barra horizontal está en la altura 0 y por tanto ahí tenemos otro término que se anula. Y las otras sí estaría siempre a menos 0.9 para abajo para la barra. Y la otra siempre estaría a 1.8. Siempre estaría a 1.8 de la esferita. Y entonces aquí los resultados van a dar diferente porque cambié de origen. Pero cuando haga la diferencia me van a quedar 0.7, 0.7. Pero si se fija, escogiendo la bisagra, como el origen hace que el ejercicio sea más rápido. Porque dos de los términos van multiplicados por 0. Ya que la distancia desde el origen a su centro de masa es 0. Entonces, la elección del origen es importante, sí, y no les va a dañar, no les va a hacer tener malo el problema. Ahora, si es como en el ejercicio de Plutón y Caronte, que a ustedes les decían dónde tenían que poner el origen, bueno, esa es otra historia, ahí sí, hay que hacer lo que les dicen. Pero en este otro problema no les dicen a ustedes dónde colocar el origen para el cálculo del centro de masa, así que son libres de colocarlo donde ustedes quieran, teniendo en cuenta que si el centro de masa del objeto queda a la izquierda de su origen, poner ese negativo, y si queda hacia abajo, también poner ese negativo. Eso deben tomarlo en cuenta. Ok, ¿por qué no lo tomé ¿por qué no tomé el centro de masa en la bisagra? Porque realmente, porque necesitaba explicar las ventajas de tomarlo en la bisagra. Entonces, claro, como necesitaba explicar las ventajas de tomarlo en la bisagra, tenía que mostrarle a ustedes cómo sale el ejercicio cuando usted no lo toma en la bisagra. Ah, ok, lo siento. Bueno, pero entonces ese era el objetivo de no haber tomado el origen en la bisagra y demostrar que vamos a llegar siempre al mismo resultado. ¿Nos va a llevar más trabajo? Sí, nos va a llevar más trabajo, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, esto es algo que ustedes van a lograr con la práctica, escoger el origen correcto. Pero como solo tenemos un par de horas para preparar ese examen, pues bueno, no tenemos tiempo de agarrar práctica, así que lo mejor es seguir los consejos. Bien, aquí entonces ya ustedes pueden observar
cómo la elección del origen facilita o complica los ejercicios. Vamos a quedarnos aquí, jóvenes. Yo les envié el problema 851 les envié el problema 851 al grupo. Hicimos aquí el 853 y el 855, que eso es lo que yo estimo podría venir en su prueba, un problema de centro de masa de objetivos mínimos. Así que creo que esa sección la dejamos bastante cubierta porque de los 6 problemas hicimos 3, hicimos la mitad. Y recuerden, si el objeto tiene forma geométrica y es uniforme, si es uniforme y tiene forma geométrica, el centro de masa está en el centro geométrico. Si usted lanza una piedra y se mueve un poco hacia atrás, sería tomado como un choque elástico. No realmente, bueno, porque es que depende, si usted está analizando, yo no lo tomaría como elástico, porque al inicio del movimiento su mano y la piedra se mueven juntos, como una, entre comillas, como una sola masa. Su mano y la piedra se mueven juntos como una sola masa, y entonces al final terminan como cuerpos separados. Sería como un choque elástico, un choque inelástico a la inversa, porque en el choque inelástico que nosotros vimos era los objetos van separados, chocan y se unen. Pero aquí sería al revés, los objetos van unidos y luego se separan. Entonces sería inelástico. Yo lo estudiaría como inelástico. Ahora, si es algo así, si es algo así como un partido de tenis, la raqueta y la pelota se mueven separados. Antes del choque tienen su rapidez por separado y después del choque terminan separados, por lo tanto, ese sería un choque elástico. Ok, bueno, vamos a parar aquí entonces. Vamos a guardar la grabación para que me genere el enlace rápido y podamos subirlo.